Aquí con nosotros se encuentran, y les agradezco mucho, la magistrada Julia María del Carmen García. Magistrada, gracias. Muchas gracias. Gracias, bienvenida, buenos días. La secretaria de Tribunal, Diana Berenice López, Sí, es correcto, gracias. Y el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Magistrado, gracias. Gracias, Susana. Gracias a los tres. Pues, ¿qué decir respecto a lo que pasó ayer? Yo les comentaba que esta manifestación del Poder Judicial puede ser la manifestación más importante de todo el sexenio, más genuina, con más ruido, que le ha causado más dolor de cabeza al presidente, magistrada. Así es. Tenemos la convicción de que precisamente ahora lo que estamos haciendo es incomodar a un poder público que al menos pensaba en un inicio que esto iba a ser tan fácil como cualquier otra reforma. Debo decir, y creo que es un sentir compartido, que ha sido una experiencia gratificante el ver cómo la gente se ha sumado a este reclamo, porque no es un reclamo propio de como se ha venido insistiendo y como se ha tratado de hacer ver, no es un reclamo propio por privilegios, no es un reclamo propio donde estemos defendiendo ciertas canonjías. En realidad acá el punto es, sabemos de la trascendencia del trabajo que hacemos, sabemos de cómo tiene repercusiones en la vida de las personas, y es precisamente en ese sentido que estamos dando esta lucha. Pero son dos, o sea, no se desestima una ni la otra. División de poderes, pero por supuesto independencia del Poder Judicial, pero también respeto a la base trabajadora, claro, a la trayectoria, al esfuerzo, al estudio, magistrado. Sí, se habla mucho de que no se afectan los derechos de la base trabajadora porque hay un artículo transitorio donde dice que se respetarán sus derechos en su totalidad. Yo te puedo decir, sin lugar a dudas, que yo me identifico mucho más con la base trabajadora porque de los 22 años que he formado parte del Poder Judicial, más de la mitad de ese tiempo he ocupado cargos operativos y de mando medio. Solamente la última década he sido titular de un órgano jurisdiccional. Y el principal derecho que se ve afectado con esta reforma no se dice ahí, pero es un derecho que está reconocido desde una reforma de 2021 por el propio titular del Ejecutivo y que se desarrolló en la Ley de Carrera Judicial, que es el derecho a participar en condiciones de igualdad en todos los cargos y categorías que conforman la carrera judicial. Entonces todo el mundo tiene la expectativa de que cumplidos ciertos requisitos, pues va a llegar a ser juez, va a llegar a ser magistrado. Te esfuerzas, escalas. Efectivamente, yo así estuve 10 años, 12 años esperando tener la oportunidad de ser juez, y para eso pues estudié una maestría, me preparé, tuve la necesidad de ir presentando exámenes para la Suprema Corte, para ser secretario, y justamente ir cumpliendo las etapas necesarias para llegar a ser juzgador. ¿Qué le vamos a decir a toda esta gente que tiene décadas, años en el Poder Judicial y que ahora se cambia un sistema de mérito y capacidad por otro de suerte y popularidad? Así es, de tómbola, porque es así, secretaria de Tribunal Diana Berenice López, es así como finalmente se van a elegir a jueces, ministros y magistrados, como, a ver, como un poco pasa en Bolivia, que no es, ya lo hemos platicado mucho aquí con expertos, que no es un ejemplo exitoso. Es decir, no hay un ejemplo exitoso en el mundo que aplique este modelo. Sí, así es, y este es uno de los peligros de la reforma como tal, quitar la profesionalización de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal para cambiarlo a un sistema que no atiende ni la antigüedad, ni la experiencia, ni la capacidad, sobre todo que es un trabajo muy técnico lo que realizamos dentro del Poder Judicial Federal. Y sabemos perfectamente que esta lucha no solo es por nuestros derechos, sino que ese trabajo técnico y la capacitación en este trabajo técnico es lo que le permite al pueblo de México tener juzgadores de categoría, profesionalizados, sensibilizados, que incluso saben tratar al personal, porque como dice el magistrado, ya fueron parte de nosotros, ¿no? Yo formo parte de la base trabajadora, y básicamente también es uno de esos las cuestiones en las que no estamos de acuerdo. Ahora, no hay ninguna institución exenta de corrupción. No existe, pareciera que es un mal que no se puede erradicar en este país. Si hablamos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, en todas partes hay corrupción. Se aceptan con todos los magistrados, con los jueces, con quienes se ha hablado, aceptan que sí, que habría que hacer una revisión al Poder Judicial, pero no una decapitación, ¿no? Magistrada.
Claro, aquí el O punto sea, no solo es decapitarlo, sino pues Así es. desaparecerlo Exacto. prácticamente. Ujú. Es minar por completo las bases mismas del sistema de justicia de este país. Aquí lo importante es advertir que nunca hemos tenido esa cerrazón de decir el sistema de administración de justicia en este país es perfecto. Por el contrario, estamos conscientes de las múltiples deficiencias y de los múltiples fallos que pudiera tener. Pero lo que sí tenemos claro es que la solución que se está proponiendo no atiende en lo absoluto a la razón que subyace en el problema. Es decir, si lo que queremos es una administración de justicia más pronta, más efectiva, más expedita, más empática, más cercana, es elegir a las personas juzgadoras, desde luego no va a ser la solución. ¿Por qué? Porque hay que explicarle a la gente que esto implica o involucra a muchos otros agentes del Estado. Hay que pasar necesariamente por fiscalías, hay que pasar por defensorías públicas, hay que pasar por órganos que atienden a víctimas, hay que pasar por la colegiación de las personas abogadas para que litiguen con cierta ética, etcétera. Y una vez que tengamos un diagnóstico que incorpore a todos estos entes o a todos estos actores de la justicia, los poderes judiciales locales, Claro, porque empezar por lo exacto, local, porque de ahí claro. viene la percepción tan lastimada, sí, que Así tenemos es. los ciudadanos de la impartición de justicia en este país. Y es la primera, digamos, la primera autoridad, el primer contacto que hay con el espacio jurisdiccional para las personas. De modo que una justicia que verdaderamente sirva a la gente, una justicia que esté pensada en función de los derechos humanos, no puede ignorar todos estos espacios del propio poder público que ni siquiera corresponden al Poder Judicial Federal. Fíjese, y luego de lo que se critica, se adolece. No Claro. los escucharon a ustedes, Claro. no están abiertos al diálogo, tienen abandonadas a buscadoras y a buscadores en el Zócalo de la Ciudad de México durante 9 días sin que les escuchen a 15 pasos, les cuesta 15 pasos acercarse a ellas, darles 10 minutos y regresar, que se sientan atendidas. De lo que se critica, se adolece. ¿Por qué? ¿Por qué Juan Gómez Fierro? Además, bueno, pues la historia suya ha sido particularmente dura, ¿no? Con el tema de este gobierno, pero ¿por qué esta intención del presidente López Obrador que parece irreversible? Bueno, me parece que esta falta de diálogo es la que puede en sí misma generar un error histórico, lo he llamado yo así, porque pues va a cambiar las bases del sistema de justicia, pero no para mejorarlo. Va a ser justamente para deteriorarlo, para hacerlo más lento, menos eficiente, y además en esto o en esta decisión pues prácticamente nos jugamos el futuro de la República, y lo digo de verdad convencido porque no hay manera que una reforma como esta que se pretende vaya a mejorar la calidad en el sistema de justicia. Y justamente pues la falta de diálogo es la que ha motivado esto. Yo tengo todavía la esperanza de que es una legislatura que va saliendo, la que analizó el dictamen, la que estableció los diálogos y la que en realidad no escuchó las voces de los expertos, y no nada más hablo de jueces, hablo de académicos y universidades. Pero tengo la firme convicción de que una nueva legislatura en un proceso de cambio, como es una nueva presidenta, una nueva legislatura, de verdad se sienten a escuchar para reflexionar con verdadera seriedad y profundidad qué cambio es el que verdaderamente necesita la justicia en México, porque de lo que se decida ahorita dependerá el futuro, ya ni siquiera de nosotros, es de las próximas generaciones. Y no lo digo con afán de preocupar, lo digo de verdad convencido de que en esta decisión nos jugamos el futuro de la República. Pues está bien tener esperanza, pero Ricardo Monreal dice que rapidito, y si es posible el 1 de septiembre, esto se aprueba y avanza para dárselo al presidente como un regalo, dice Mario Delgado, antes de que termine su sexenio. Vamos a ver si la esperanza está sustentada, no lo sé. Déjenme regresar después del corte para hablar sobre lo que puede suceder tras la reforma judicial. 8:46. Le agradezco mucho que se integre a esta mesa Patricia Aguayo. Hemos hablado con ella múltiples ocasiones durante este paro del Poder Judicial. Ella es vocera de los trabajadores. Gracias, maestra, bienvenida. Muchas gracias a ti, Azucena. Gracias. Por tu espacio. Al contrario. A ver, ayer, déjenme retomar por ayer. Ayer entregaron un oficio para pedir un diálogo con algunos diputados, algunos senadores. No ha habido respuesta, absolutamente nada. Parece que lo echaron al cajón del olvido. Pero la pregunta es, ¿con quién quieren dialogar, maestra? Específicamente, ¿con quién y con quiénes?
Estos escritos que se presentaron, uno fue por parte de la JUFED, otra por el Colegio de Secretarios y Actuarios del Poder Judicial y otro por una comitiva de los representantes de los 32 circuitos judiciales, me refiero a base trabajadora. Y se dirigió específicamente a la JUCOPO, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, básicamente porque allí se encuentran englobados todos los partidos, al menos los representantes principales, ¿no? Y este acercamiento específicamente es para establecer ese diálogo que en los foros que abrió la propia Cámara no se tomaron en cuenta absolutamente nada de los planteamientos que llevó Poder Judicial, que llevaron doctrinarios académicos de reconocido prestigio. Sin embargo, lejos de tomarlos en cuenta y agregarlos a la reforma, radicalizaron los aspectos que se plantearon, sí. Y esta petición de escucha es justamente para que se tomen en cuenta estos argumentos. Oiga, la Junta de Coordinación Política, es que mencionábamos, pues ya aprobaron el dictamen, les va a tocar a los próximos senadores y diputados aprobar o no en el Congreso, en el Pleno. Veremos qué pasa también con el Tribunal mañana. Puede surgir una sorpresa por ahí, no lo sé, la esperanza se muere al último. ¿Ustedes quisieran hablar con la actual legislatura? Me refiero a la actual Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, de la oposición, básicamente, Alberto Anaya, Carlos Puente, básicamente, ¿no? Finalmente no nos recibieron. Porque, bueno, Rubén Moreira, pues supongo que sí los recibe, claro. La oposición sí los recibe. La oposición sí nos recibe. Pero ustedes quieren hablar con Morena y el oficialismo. Nosotros estuvimos presentando escritos solicitando esa audiencia desde el jueves pasado, fuimos a reiterarla el viernes y ayer mismo se volvió a llevar, esperando que nos recibieran por lo menos antes de que empezaran con su debate, ¿no? Porque estuvimos ahí desde las 8 de la mañana, no nos recibieron sino hasta las 10 de la mañana prácticamente, cuando ya estaban a punto de entrar a su diálogo, y esa era nuestra esperanza, que nos escucharan y al menos que aplazaran un momento, porque no entendemos la prisa. No, nada, fue no en un entendemos día, la prisa de seguir sí. en esto. Ya cuando después del evento del Ángel de la Independencia, más tarde, unas horas más tarde, ya nos enteramos que ya lo habían dictaminado y aprobado, y bueno, pues esta posibilidad de diálogo con esta actual Cámara de Diputados está totalmente perdida. Seguiremos a la siguiente instancia, porque faltan más. ¿Qué es la siguiente legislatura? Primero senadores, porque falta senadores de esta legislatura. Pero no tiene ya mucho sentido esta legislatura, ¿no? Pues ya se acabó. No está de más. ¿Sí? Pensamos que no está de más. Tendrían que ir detrás de los perredistas, que parece que se quieren ir con Morena y el partido oficial para darles la mayoría, algún panista que pueda andar perdido por ahí, algún priista, porque es ahí donde finalmente se va a definir, magistrada. Así es. O sea, en la próxima legislatura, ya esta, pues ya sabemos cómo pinta. Así es. Recordemos que en México tenemos precisamente un sistema donde tenemos dos cámaras, la de diputados y diputadas y la de senadores, y entonces ahora esta discusión se va a trasladar a la Cámara de Senadores ante la inminencia del cambio ya de la toma de protesta, etcétera. Bueno, pues yo creo que también tendríamos que enfocar nuestras energías con ese ánimo de diálogo, que ha sido un diálogo con la pared, literalmente, ¿no? Esta simulación, porque hay que decirlo con todas sus letras, fue todo un ejercicio de simulación a lo largo de este país, donde aparentemente se nos escuchó, donde se nos dio la oportunidad de subir a la tribuna. Sin embargo, la respuesta tajante y consistente de todas las personas que participaban desde el oficialismo era: no se le va a mover una coma. Y no se agregó nada de lo que pedía la oposición ni el Poder Judicial, salvo algo que pidió el presidente, lo de los jueces sin rostro. Ese fue el cambio de la coma. Que además es una propuesta
que todavía empeora la que estaba ya inicialmente, ¿no? Hay criterios internacionales donde se ha sostenido que esta figura de las y los jueces sin rostro es totalmente violatoria de los derechos mínimos de defensa de las personas. Yo tengo derecho de saber quién me va a juzgar y por qué me va a juzgar. Claro, porque el anonimato también puede ser un factor. Claro, Que porque además, desequilibre. imagínense que me juzgue alguien con quien tengo una enemistad manifiesta, con quien tiene un interés conmigo, Como etcétera. pasó con Rosario Claro, Robles, que no supiera claro. de dónde venía pues tanto odio y Claro, tanta hazaña, ¿no? claro. Luego supimos que era de este juez Delgadillo, etcétera. Un bueno, caso eso. particularmente Exacto. criticable por parte del Poder Judicial, como seguramente habrá otros más, muchos más, pero no la mayoría. Pero fíjense que acá la propia ley prevé esas posibilidades. Cuando hay una persona juzgadora que tiene algún interés, que puede perder la imparcialidad, que hay parientes consanguíneos, la propia ley va estableciendo estos supuestos y nos exige como personas juzgadoras limitar nuestro conocimiento del asunto. Se habla de una incompetencia subjetiva. Subjetivamente yo como persona no tengo las cualidades que ameriten o que garanticen esa independencia y me tengo que sustraer del conocimiento del asunto, o cualquiera de las partes lo puede plantear para que ya sea el órgano o algún otro tribunal califique si yo tengo lo necesario para resolver el asunto. A ver, magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, es muy seductor para la gente escuchar: yo voy a elegir, yo voy a votar, esa va a ser mi decisión. Es muy seductor, pero ¿qué preocupa? La edad, la trayectoria, la experiencia, el sorteo en tómbola. ¿Qué preocupa específicamente que los ciudadanos nos pueda hacer clic y decir: uy, bueno, pues si yo caigo en manos de un estudiante recién graduado, sin un promedio destacable, sin una experiencia tal, pues yo puedo ser declarado culpable por alguien que no tiene idea de lo que está pasando? ¿Qué preocupa específicamente? Okay. Hoy, por ejemplo, en México tenemos un sistema que ha apostado por el mérito y la capacidad, es decir, el mérito y el esfuerzo que tú has puesto en tu carrera judicial para poder llegar a ser juez. ¿Y el mérito por qué es importante? Lo hemos dicho, el mérito no lo compras, el mérito no lo patrocina nadie y el mérito no se doblega. ¿Qué sucede ahora? Que con este proyecto de dictamen lo que se antepone ahora es la suerte. Para hacer un filtro del número de candidatos que puedan llegar a inscribirse, pues entonces lo pones al azar, ¿no? Una tómbola, como se ha dicho. Al mismo tiempo, eliminas la edad, eliminas la experiencia requerida para eso, entonces, pues de entrada tienes que tener mucha suerte y ya nuestros requisitos Sí, previos. mucha suerte nada más. ¿No? Entonces, la iniciativa, bueno, anteriormente era mínimo 35 años de edad. Para ser magistrado y 30 para ser juez. Antes mínimo era ¿cuánta experiencia? 5 años en un cargo previo de la carrera judicial para ser juez, y para ser magistrado 5 años como juez. ¿Y ahora? Pues no hay prácticamente saliendo de la universidad, si tienes mucha suerte y tú te inscribes, puedes salir elegido en una tómbola, y en esta tómbola pasas a una siguiente etapa que tampoco antepone el mérito, ni la capacidad, ni el esfuerzo, sino la popularidad. Si eres muy popular, pues podrás ser electo y podrás ser nombrado juez. Entonces, podemos hablar de que un alumno que va saliendo de la universidad y que tiene mucha influencia, que es muy popular, puede llegar a ser juez sin ninguna experiencia previa y sin ningún tipo de... Ahora, ¿quién va a impulsar esas campañas? Porque tú necesitas votos y normalmente pues alguien te puede acercar esos votos. ¿Qué va a suceder el día de la elección? Bueno, pues yo llegué a conseguir 2,000, 3,000 votos. El día que yo tenga que dictar una resolución que sea muy complicada, una resolución que sea mediática, tal vez mis votantes van a ir y van a decir: oye, nosotros te impulsamos, pues ahora nosotros queremos que nos respondas porque nos estás representando y nos respondas con tu voto en este sentido. Entonces, ¿qué te va a hacer popular? Pues a lo mejor la pena de muerte, a lo mejor no respetar los derechos de las mujeres, porque bueno, estamos en un país muy machista, a lo mejor prohibir el aborto, los derechos de la comunidad LGBT, a lo mejor eso te hace popular y entonces también podemos empezar a retroceder en eso. Déjame regresar con ello, magistrado. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Son las 9 de la mañana en punto, continúan aquí, agradezco mucho. Patricia Guayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, la magistrada Julia María del Carmen García y la secretaria del Tribunal Diana Berenice López. Secretaria, un ejemplo que nos pudieras dar así claro, cotidiano, de los riesgos que podríamos tener los ciudadanos si esto cambia de manera tan radical. Pues que tienen jueces los jueces federales ahora
por principio, son jueces independientes. Las personas que integramos los órganos jurisdiccionales llevamos mucho tiempo ya trabajando los temas que se ven todos los días en los órganos jurisdiccionales. Una de las principales reformas, uno de los principales peligros y el riesgo de la cotidianidad de la reforma es que las decisiones van a estar en manos de personas que no tienen la experiencia. Uh-huh. Entonces yo le preguntaría al pueblo de México, ¿qué juez te mereces? Uh-huh. Uno de carrera judicial, especializado, que ha dado la vida completa al Poder Judicial Federal, o uno que lo puso el partido político en el poder. Porque ni siquiera va a ser el pueblo. Exacto, no nos engañemos, realmente ¿verdad? Tampoco. No, porque tampoco conocemos esos sistemas o han sido realmente muy limpios o transparentes. No vamos a las elecciones federales, que cuestan una millonada. Tenemos un nivel de abstención pues importante, esperábamos que este año fuera mucha mayor la participación y no sucedió, pues menos, no sé, van a ir a votar o vamos a ir a votar por jueces y magistrados y ministros que no nos inspiran ninguna emoción porque ni siquiera los conocemos, pero sí, magistrada Julia María va a generar un gasto tremendo. Claro. Acá otra arista que no podemos ignorar es este tema de la operatividad de esta propuesta, ¿no? Dejemos a un lado la necedad y este afán de control del poder público. Ahora hay que ver cómo vamos a hacer operativo esto. De entrada, este es un país con múltiples carencias y entonces pensemos si vamos a tener los recursos para cada determinado número de años, cada 9 años, vamos a estar gastando miles de millones de pesos por una elección que de entrada y de suyo se antoja absolutamente fuera de nuestra realidad. En este país se requieren medicina para la niñez con cáncer, se requieren escuelas, se requieren, vean lo que está pasando en Chalco, por ejemplo, ¿no? Tienen 2 semanas o 3 la gente inundada y no se ve para cuándo se solucione. Y entonces pongámonos a ver todas estas realidades, veamos cómo las personas buscadoras, veamos en qué sentido se tratan las personas migrantes, veamos el desplazamiento forzado que hay en Chiapas, es decir, este país tiene problemáticas gravísimas y nunca hay recursos suficientes, de millones claro, de pesos en una elección. Exacto, en una elección que además de suyo ya se anuncia que va a ser un fracaso estrepitoso, con todo respeto. ¿Por qué? Porque si vamos a elegir a miles, dentro de miles de personas, si ahora mismo tenemos este nivel de abstención, imaginemos cuando tengamos porque así lo han dicho, y así se ha anunciado una boleta que va a haber 300 nombres para que yo pueda decidir en qué momento voy a estar buscando el nombre de alguien que medio conozca para votar. ¿Quién va a ir a votar? ¿En qué circunstancias? ¿En qué universo voy a conocer a cuántos de esa lista? Porque aparte, ¿no? La directora del INE ya lo dijo, el INE no tiene la preparación, no tiene los recursos, no tiene el personal para llevar a cabo elecciones de este tipo. Así es, ¿no? Y además tan precipitado, ¿no? Claro. Ahora, Patricia Aguayo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿En qué momento? Hablábamos con 2 de los ministros de la Corte y alegaban venganza del Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Qué explicación encuentran ustedes? Bueno, aquí viene una historia muy interesante desde que se designa al hoy ministro Alcántara, que fue un personaje importante para López Obrador por la defensa que ejerció con él cuando fue jefe de gobierno y que ahora prácticamente como su premio, como el pago de la deuda, le dio el espacio como ministro en la Corte. Inicialmente empezó a fallar en favor de López Obrador, pero después ya no. Ya después cambió su criterio. Y se lo ha reclamado. Entonces, primer punto de venganza. Pero después, el mismo presidente lo ha dicho, aquí cuando estuvo el ministro Saldívar, de presidente de la Corte, no había problemas, solo se le llamaba por teléfono y se le decía que mira, ten cuidado con esto, o sea, perfectamente sabemos que les daban línea, y sabemos también perfectamente que Saldívar tenía un coto de poder dentro del Poder Judicial y que presionaba a jueces y magistrados para que se emitieran resoluciones como él ordenaba. Y finalmente
termina su gestión Saldívar y la quiso extender por 2 años más. ¿Y qué dijeron los ministros de la Corte? No, otro punto más para esa venganza. Pero ahora ya no era la venganza solo de López Obrador, ahora también era la venganza de Saldívar, porque no se le permitió extender su mandato. Y llega una señora ministra, y lo primero que les dice a sus juzgadores: ustedes van a actuar con total independencia. Aquí no se les va a obligar absolutamente a nada. Y empiezan a funcionar adecuadamente, como se hacía normalmente. Como debe ser, con independencia, con libertad. Con libertad. Son, digamos, los 3 capítulos de la venganza. No, falta uno. A ver. Que no se levantó en una ceremonia del 5 de febrero. En Querétaro. En Querétaro. Que no se levantó la señora ministra a aplaudirle al presidente. Ese también fue algo que le pudo y que abonó en contra de esta venganza. Porque había proyectos ya de reforma al Poder Judicial de la Federación. Yo leí un par de ellos, pero no estaban radicales, ni se proponía el tema de la elección de jueces por voto popular. Cierto. Pero ocurren toda esta serie de eventos desafortunados, y entonces viene la radicalización, con inclusive la intervención del propio Saldívar, que ha sido el artífice atrás de todo esto y que sabe por dónde pegar, porque estuvo dentro de la institución. Magistrada Julia María. Sí, a propósito de esto, comentar al auditorio que estas conductas están siendo investigadas. El Consejo de la Judicatura Federal ahora mismo tiene abiertos procedimientos que están investigando estas verdaderas extorsiones. Hubo compañeros juzgadores, compañeras juzgadoras que con toda valentía se alzaron a decir: efectivamente a mí me presionaron, a mí me pidieron, a mí me exigieron, a mí me propusieron un cambio favorable a alguna situación. Por ejemplo, una cosa que siempre ha sido un mecanismo de control al interior era el tema de las adscripciones, ¿no? Entonces hay adscripciones que se ven interiormente que pudieran verse como un castigo o que pudieran verse como un premio. Y entonces a partir de ello es que se advierte toda esta situación, porque verdaderamente era un coto de poder gravísimo, pero además totalmente intrusivo a esa autonomía y esa independencia que siempre nos había caracterizado. Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Bueno, creo que regresando un poco a esta preocupación particularmente que tengo, creo que el punto central, la elección de jueces y magistrados. Creo que debemos analizarla con una gran profundidad, con una gran reflexión. De verdad, creo que la decisión que tomemos en este momento va a ser crucial para las próximas décadas. Y algo que me parece muy importante poner en la mesa, Azucena, es que no estamos defendiendo una posición personal. Yo me voy mañana. El problema es el país que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. ¿Termina su periodo? Lo he escuchado decir un par de veces que usted se va. No, me refiero a que yo no estoy defendiendo esta situación de privilegio. Es como metafóricamente yo en algún momento no voy. Ajá, exactamente, pero a lo que quiero llegar es que, a ver, yo he recibido, por ejemplo, amenazas de muerte. No, bueno, es que a eso me refería, le han amenazado tanto y le han atacado tanto a usted por lo que se dice, sus resoluciones están en contra del gobierno y de los proyectos de la 4T, y entonces ha sido objeto de venganza desde Palacio Nacional. Por eso pensé que, pues, podría tomar esa decisión. Ajá. Que lo que estamos defendiendo es un interés colectivo, es un interés de todos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, amenazas de muerte, investigaciones, ataques en redes sociales. Eso sería suficiente para dejar y abandonar esta empresa, como para decir, bueno, ahí muere, ¿no? Pero no, en realidad lo que estamos preocupados es por lo que sigue. O sea, ¿qué país vamos a tener y qué sistema de justicia vamos a dejar, ¿no? Entonces, porque se dice, es que están defendiendo sus privilegios. No estamos defendiendo ningún privilegio. Es que ese es el discurso. Estamos defendiendo el Estado de Derecho y estamos defendiendo un sistema de carrera que funciona, que es perfectible, que puede mejorarse, pero que ha demostrado que funciona. De un poder judicial que sí, como han aceptado magistrados, jueces, se ha mantenido lejano a la sociedad. Decían algunos ministros de la Corte, no hemos sabido comunicar porque estamos en nuestras oficinas, encerrados, revisando expedientes, etcétera. Podemos cerrar, me quedan 3 minutos y medio, sé que es complicado, vamos a intentarlo si quieren en 2 bloques.
¿Qué nos espera si esta reforma judicial se aprueba, tal como está? Me parece que una crisis constitucional que nunca se había visto en este país, por lo menos en los últimos 200 años. Estamos hablando de un resquebrajamiento de toda la estructura, porque recordemos cuál es la función del árbitro, que es el Poder Judicial. Aquí lo que hay que entender es que el Poder Judicial lo que verifica, lo que constata es que el poder público actúe dentro de los márgenes que la ley le permite. Ello quiere decir que es un control al poder público, de modo que este control tiene que basarse en este sistema de pesos y contrapesos, donde precisamente todos los poderes tenemos que trabajar en la misma dirección, en la protección de los derechos humanos, la dignidad de las personas, pero garantizando que cada uno va a hacer lo que le corresponde. Nuestra labor no necesariamente será popular, pero siempre ha sido el fiel de la balanza. Muchas gracias, magistrada Julia María del Carmen García. Muchas gracias por estar acá. Secretaria Diana Berenice López. Bueno, al principio nos comentabas que también son importantes los derechos de los trabajadores. Claro. A los trabajadores nos espera incertidumbre. Dos puntos súper importantes: nos están quitando la carrera judicial. No hay paridad de género. La reforma no está previendo las dobles jornadas que tenemos las mujeres trabajadoras. Y en el Poder Judicial es muchísimo más pesado ser mamá y trabajadora. La segunda, las prestaciones tampoco, a pesar que el 10º transitorio establece que se respetarán, no establece cuáles son. Puede ser que sean las mínimas. Que eso es parte, ¿no?, de lo que lo querían dialogar con los senadores, con los diputados. Ayer precisamente claro queríamos hablar y entregamos un pliego petitorio con varios puntos muy interesantes, y el último que me gustaría hacer así muy puntual. El Consejo de la Judicatura con la reforma desaparece. Y los trabajadores somos empleados del Consejo. El Consejo es nuestro patrón y no está aclarando ni especificando quién va a ser nuestro patrón. Si se va a dar una sustitución patronal, estamos totalmente en la incertidumbre. A ver, muchas gracias, Diana Berenice López. Vamos a regresar con el magistrado y la vocera de los trabajadores para concluir. ¿Pero qué dijo el presidente sobre esto? Adelante. Están en su derecho. En una democracia todos tenemos derecho a manifestarnos y se debe de garantizar el derecho a disentir en una auténtica democracia. Pero, pues también en una democracia decide la mayoría, y la mayoría del pueblo de México quiere que continúe la transformación. Bueno, parte de lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las manifestaciones, pues están en su derecho, pues sí, pues nada más faltaba, ¿no? Nada más faltaba. Bueno, vamos a regresar con el cierre, la reflexión de qué pasaría con México, con los mexicanos, por supuesto, si esta reforma al Poder Judicial avanza la próxima semana en diputados y en senadores con la nueva legislatura. Regresamos con el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro y Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores. Son las 9:30, despedimos esta mesa. Patricia Aguayo, ¿qué nos esperaría si se aprueba la reforma al Poder Judicial, la vocera de los trabajadores? Muy sencillo, como hace un momento lo mencionaste, jueces que fallen en beneficio de los intereses del gobierno. Un juez que emitió resoluciones en contra de Rosario Robles, evidentemente parcial, por ser familiar de quien es familiar, y así vamos a tener otro coto de poder como el que tuvo Arturo Saldívar, pero ahora a nivel nacional. Ese es el gran peligro. ¿Y qué le espera a la ciudadanía con ese tipo de jueces? Que no le otorguen su pensión a una persona, su pensión de incapacidad, su pensión de invalidez, porque el gobierno le dice, ya no des más pensiones porque el seguro social está en números rojos y está en peligro de desaparecer. O si va una persona a pedir la devolución de su saldo de Afore y que el gobierno ya se lo robó y que le den la línea de que negar el amparo a todos los que vayan a solicitar devolución de Afores. Ese es el gran peligro. Hay que ponerle la dimensión a la gente para que entienda por qué es importante seguir defendiendo la autonomía y la independencia de este poder. Maestra Patricia Aguayo, gracias.
Gracias. a usted. Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, con usted cerramos. Gracias, Susana. Creo que dos consecuencias que me parece que tendría la aprobación de esta reforma. Primero, la politización de la justicia, es decir, que las decisiones pues estén ya influenciadas por criterios políticos y que no respondan al imperio de la ley, a la Constitución. Y ahorita que decía, bueno, no responder solamente al gobierno en turno, sino a otro tipo de intereses. Quien impulse a sus jueces naturalmente tendrá en sus manos la posibilidad de incidir en decisiones judiciales. Y esto me refiero no solamente digo al gobierno, sino a grupos económicos, grupos del crimen organizado y desde luego otro tipo de elementos que van a incidir en esto, ¿no? Y la otra consecuencia es una disminución en la calidad de la justicia, porque no va a mejorar esto, vamos a abandonar un sistema de profesionalización, de mérito y capacidad por uno de suerte y popularidad. Entonces va a disminuir notablemente la calidad de la justicia y esto lo que pone en riesgo son los derechos de las personas. El que recibas adecuadamente tu pensión, el que tengas acceso a medicinas, el que eventualmente puedan los padres de niños con cáncer reclamar que no les han dado un medicamento, que no les han practicado una cirugía. Esto es lo que está verdaderamente en riesgo. Nadie estamos exentos de sufrir una injusticia. Nadie estamos exentos de necesitar un juez imparcial. Hoy en la mañana veía una lista que hacían de las personas que están votando ahorita esta iniciativa, este dictamen, cuántas veces han acudido al juicio de amparo a solicitar la protección constitucional. Y hoy son ellos, o ayer fueron ellos, pero mañana podrían volver a hacerlo, podrían ser otros, ¿no? O podría ser cualquiera de los que nos escuche, y entonces hay que cuidar esa parte de justicia expedita, pronta, imparcial, independiente y libre de presiones en el país, por el bien de